Good afternoon, good evening, good morning, my dear students, and welcome to today's class. I hope that you're doing so well. And first of all, before to start the class, I would like to say thank you to everyone for the commitment and the whole responsibility in this learning process. Bueno, apreciados estudiantes, les doy una cordial bienvenida a nuestra tutoría de la tarde de hoy, del día de hoy, con unos temas bastante importantes dentro de nuestro proceso de formación en lengua extranjera. Bien, bueno, primero también que todo, quería decirles, traduciéndoles un poco lo que les estaba comentando ahorita en inglés, agradecerles a todos por su compromiso, por su responsabilidad con este proceso. Allí poco a poco vamos avanzando y todo nos va a salir muy bien. Well, I have this question here and say, what should I do? Or what should I do? Okay. Cuando nosotros tenemos cierto ritmo en el momento de pronunciar las palabras en inglés, a veces los fonemas pueden cambiar. Cuando nosotros hablamos de fonema, nos referimos a ese sonido que tienen las palabras. Entonces, por supuesto, si tú hablas muy rápido, el fonema puede llegar a cambiar. A que si tú hablas de manera despacio o pausada, el fonema puede sonar de otra forma. Y esto se debe porque cuando existe ritmo en el momento de pronunciar, las palabras se fusionan. Entonces, justamente porque como estamos hablando tan rápido, esta palabra suena pegadita con esta, suena pegadita con esta otra, y el fonema o el sonido de la palabra puede cambiar, ¿sí? Vamos a tratar entonces un poco de lo que vamos a hablar en inglés, o en mi caso que les voy a dar la clase en los dos idiomas. En inglés se los voy a tratar de decir despacio para que ustedes puedan comprender bien lo que estamos hablando y por supuesto la respectiva traducción. Yo les había explicado en alguna de las clases, bueno, en otros grupos creo que fue esto, que nuestros materiales de estudio vienen en este caso en inglés y español. Esto debido a que pues no todos los alumnos o todos los que están estudiando el curso tienen el mismo nivel. Entonces esto se hace como para que no tengan ningún tipo de dificultad en entender o comprender perfectamente lo que se está hablando. Ya van a ver ustedes más adelante algunos de los cursos, sobre todo en ya 5, 6, a partir del 6 fue que yo ya pude identificar esto, que todo viene totalmente en inglés, o sea, ya no hay una traducción, porque se espera que ustedes a ese nivel, vamos a poner un ejemplo, nivel 6, a ese nivel ustedes ya tengan el suficiente vocabulario para poder comprender una lectura. Y recordemos algo muy importante, debemos leer. Así no entienda, así no sepa. Lea, lea. Empiece simplemente a ver esa cantidad de palabras ahí juntas, porque nosotros tenemos que acondicionar nuestro cerebro al idioma y por lo tanto necesitamos tener contacto con el idioma. So, you're going to read something, you can find histories, for example, about poetry or maybe something, a thriller. You can find whatever you want on internet. The only thing you need to know is look for and watch, look for something, maybe you like it, and read it. Read it and read it and read it. Just look at that words. Solamente mire esas palabras. Busque en internet algo que a usted le guste, si le gusta la historia, historia, si le gusta la poesía, si le gusta el suspenso, lo que usted quiera, pero empiece poco a poco a tener un contacto con ese idioma. Ya va a ver que con el tiempo nuestro cerebro va a estar acostumbrado. So, we have here this question. What should I do? Well, in this second learning activity, you will learn about should, must, as modal verbs. The use of have to, does, and don'ts regarding environment and vocabulary related to health. En esta segunda actividad de aprendizaje, que es la que nos encontramos a partir de este momento, vamos a ver un poco acerca de los modales, hablar de los modales.
pero además vamos a hablar de otros que no son muy sonados y son los semimodales. O sea, tenemos modales y semimodales. Estos, por supuesto, vamos a ir conociéndolos poco a poco. Además, vamos también a hablar sobre el medio ambiente y vocabulario relacionado con la salud, ¿sí? Am, Antes de entrar en materia acerca de los verbos o estos respectivos verbos modales o semimodales, em, quiero decirles por qué es importante los verbos modales en inglés. El inglés, a diferencia de lo que muchas personas consideran, es un idioma educado, es un idioma relativamente educado, muy bien hablado, en el que se usan mucho los modales. Es algo que tal vez en español hemos perdido un poco, este tema de quisiera usted, le gustaría usted, desearía usted, este tipo de formalidad cuando estamos hablando, nos estamos comunicando ya en español no es muy común. En inglés lo es, por eso es que se utilizan muchos verbos modales. Sin embargo, tanto los verbos modales como los semimodales tienen una condición específica, o sea, se usan en un determinado momento para indicar algo, como todos los tiempos gramaticales en inglés. En inglés nosotros tenemos 8 tiempos gramaticales y cada uno de estos tiempos gramaticales tiene una función. Bien, los modales no son una excepción, también tienen una función específica y no quiere decir que es que los usamos en todo momento, sino que existen diferentes situaciones y para cada situación existe un verbo modal en específico. Entonces lo que vamos a hacer un poco es verlos, ¿bien? Bueno, aquí me disculparán que esté revisando pantalla porque estoy compartiéndoles completica la pantalla para poder hacer la grabación sin ningún problema. Okay, so the first one thing here is, the first one is the modal verbs. For example, we have must, mustn't, should, shouldn't. Tenemos verbos modales como debe, no debe, debería, no debería. ¿Sí? Vemos que cada uno de estos verbos tiene una función. The second one is the semi-modal verb. We have, for example, have to, don't have to. Luego tenemos los verbos semimodales, que vendrían siendo en español el equivalente a tiene que, no tiene que. When we are talking about environment, we can use, for example, dots and dots. Cuando estamos hablando referente a medio ambiente, podemos usar algo como lo que se debe y lo que no se debe hacer. O sea, en lo relativo a medio ambiente. Tenemos esas palabras en específicas cuando vamos a utilizar vocabulario de medio ambiente. And after that, we have the vocabulary related to health, illnesses, and treatments. Luego tenemos el vocabulario relacionado a salud, enfermedades y tratamientos. Perfecto. Vamos entonces con la primera unidad. Modal verbs must, mustn't, should, and shouldn't. Vamos entonces a ver estos verbos que en español vienen siendo debe, no debe, debería, no debería. Claro, vamos a observar acá la descripción. A, a todas las cosas relacionadas con gramática es importante que comprendamos que necesitamos, por supuesto, tener un concepto. Para yo poder definir un aspecto sobre algo, yo requiero de un concepto previo, ¿sí? O sea, yo voy a hablar de verbo modal, tengo que tener el concepto de qué es un verbo modal. Para yo poder hablar de cómo y cuándo utilizar verbos modales, yo necesito tener un concepto primero de qué son los verbos modales, ¿sí? Cuando tenemos estos conceptos claros, la construcción del conocimiento es mucho más fácil. Por lo tanto, yo siempre los invito a que antes de conocer como tal la regla gramatical, la regla gramatical es memorística, yo me la memorizo,
Pero antes de ir a la regla gramatical, des el tiempo de conocer las respectivas, los respectivos conceptos o significados de las cosas para que le quede mucho más fácil memorizar. So, a modal verb is a type of verb that indicates modality or modality. That depends of what you want to say. Modality is British. Si yo digo modality, estoy hablándolo con inglés británico. Si digo modality, estarías diciéndolo en inglés americano. Aquí cambian las funciones de pronunciación de un inglés a otro. So the modality allows speakers to express belief, attitudes, and obligations. Modal verbs are used before another verb to express ability, permission, possibility, and obligation. Un verbo modal es un tipo de verbo, aquí tenemos la definición, que indica modalidad. Bueno, entonces ya tenemos la primera, lo primero que podemos sacar de la descripción es que el verbo modal indica una modalidad. Pero a su vez la modalidad permite al hablante, o sea, la persona que lo está expresando o diciendo, le permite a esa persona expresar creencias, actitudes y obligaciones. Entonces aquí vemos cuáles son las funciones específicas de los verbos modales. Te sirven para expresar creencias, actitudes y obligaciones. Bien, o sea, esto es lo que te permite hacer el verbo modal. Los verbos modales son usados antes de otro verbo para expresar habilidad, permiso, posibilidad u obligación. Ok, entonces vamos por partes. Tenemos que nos dice la regla que el verbo modal permite expresar modalidad. Una modalidad que es relativa a las creencias, actitudes y obligaciones. Además de esto, cuando el verbo modal es usado antes de otro verbo, nosotros ya sabemos que un verbo es una acción. Comer, hablar, saltar, dormir. Estas acciones que acabo de nombrar se les llama verbos. ¿Okay? Entonces, cuando yo utilizo un verbo modal antes de un verbo principal, que son los que acabo de decir, los verbos principales son los que le dan el sentido a la oración. Esta oración me va a permitir expresar habilidad, permiso, posibilidad u obligación. ¿Bien? Entonces, tiene varias funciones. Tiene funciones para expresar creencias, actitudes, obligaciones, habilidad, permiso y posibilidad. Esto es lo que nos sirven los verbos modales, para expresar todo esto que acabé de decir. ¿Cómo entonces es que yo lo organizo? Bueno, según mi intención, según lo que yo quiera decir, según lo que yo quiera dar a entender, entonces así determino cuál es el verbo modal que voy a usar. Porque muchas veces decimos, bueno, entonces si yo voy a expresar creencia, voy a expresar actitud, voy a expresar obligación, habilidad, permiso, posibilidad, pero entonces ¿cómo lo hago? Pues lo primero que usted debe de hacer es definir su contexto. ¿Qué es lo que usted quiere comunicar? Estas son simplemente las herramientas de comunicación, pero usted es quien decide de qué forma las utiliza. O sea, defina primero qué quiere expresar. Y cuando tenga la idea clara, ahí ya usted determina cuál es el tipo de modal que le sirve. Porque recordemos, los verbos modales son un conjunto de verbos. Lo que quiere decir que cada uno de esos verbos tiene una función. Por lo tanto, usted al determinar el contexto, asimismo va a saber cuál es el verbo que puede utilizar. Bien. Aquí vamos a ver
Entonces, ¿cómo funciona la regla? La regla gramatical es común. O sea, nosotros podemos encontrar una misma regla gramatical para todos los tiempos verbales. Una misma regla gramatical para las oraciones afirmativas, independientemente del tiempo gramatical. Una misma regla para las oraciones negativas, independientemente del tiempo. Y cuando yo estoy hablando del tiempo, ¿a qué me refiero? Hombre, pues usted puede hacer oraciones en pasado, en presente y en futuro. Esto no está solamente relacionado con el inglés. En el mismo español usted lo hace. Puede hablar en pasado, presente o futuro. Entonces, hay reglas que no importa en qué tiempo usted está hablando, si en pasado, si en presente o si en futuro. La regla es la regla. Quiere decir que esa regla funciona para todos los tiempos gramaticales, que es lo único que usted determina acá, su contexto, porque el contexto es el que le va a dar a usted las palabras que va a utilizar. Entonces, si yo voy a hablar en pasado, sigo la regla, que es común a todos los tiempos, pero ya determino qué vocabulario en pasado me sirve a mí para expresar en pasado mi idea. Y así sucesivamente con cualquier tiempo gramatical que usted desee manejar. ¿Ok? Bien. Aquí también entonces vamos a aprender el uso de dos verbos modales que a veces tienen cierta confusión y ya les voy a explicar por qué a veces tiene cierta confusión. En este caso tenemos los verbos should, must and have to, ¿sí? Y estos verbos en específico, should, must and have to, son estructuras que expresan certeza, necesidad y obligación. O sea, si usted quiere expresar certeza en inglés, puede usar uno de estos tres verbos. Si usted va a expresar necesidad, puede usar uno de estos tres. Si usted va a expresar obligación, usted puede usar uno de estos tres. Ya vamos a ver cuáles, pero queremos es que ustedes entiendan que cada una de estas facetas se pueden expresar con los verbos modales. Entonces vamos por lo primero. El primero de los verbos es should, should o should, should o should. Lo puede pronunciar de las dos maneras. Should is used to make suggestions, give advice, and express duties and assumptions. Should es usado para hacer sugerencias, dar advertencias, expresar deberes y suposiciones. Aquí tenemos entonces su definición. Si yo voy a hacer sugerencias o a dar consejos, si voy a dar una advertencia, si voy a expresar un deber o voy a hacer una suposición, o sea, algo de lo que no estoy realmente seguro, entonces usaría should. Dentro del contexto nativo, cuando usamos nosotros mucho should, cuando vamos a dar consejos. Este es el verbo modal para los consejos. O sea, cuando usted desea simplemente decirle a alguien lo que debería hacer, pero no en tono de obligación, sino en tono de que podrías hacer esto, pero te dejo la decisión a ti. Ese es el uso de should en el contexto británico, perdón, en el contexto nativo. Sin embargo, tiene todos estos usos. Sugerencias o consejos, dar advertencias, expresar deberes y suposiciones. So, we have here this example. The guy say, you should buy the red car. It's more comfortable. Ok, él dice entonces, aquí le está dando una sugerencia, un pequeño consejo según lo que él considera. Y él le dice, tú deberías comprar el carro rojo. It's more comfortable, es más confortable, ¿sí? Como más, mejor, sí, es más confortable.
Eso es lo que él le dice a ella. En el cuadro vemos que está el verde y atrásito está el rojo, que es más grande que el carro que ella estaba pensando comprar. ¿Bien? Entonces aquí vemos el contexto en el cual él lo utilizó para dar una sugerencia. Aquí, si vamos a dar advices se traduce como advertencias, pero también se traduce como consejo, ¿sí? Bueno, igual puede ser similar una advertencia a un consejo, solamente que un consejo tal vez nosotros lo damos en contextos más de informalidad, porque nosotros no le damos un consejo a cualquier persona. Tenemos que tener cierto nivel de confianza para dar ese consejo. So we have here in the picture a doctor, and he's saying people with high cholesterol should eat low-fat food. People with high cholesterol should eat low-fat food. Las personas con un colesterol alto o elevado deberían, está dando un consejo, comer comida baja en grasa. Eso dice el doctor. Esto para expresar entonces advertencias, ¿sí? O consejos. Duties. Duties mean in Spanish deberes, ¿ok? Duties, deberes. Entonces tenemos acá el ejemplo. Maybe he is a manager of a company and he's saying, I shall be at the office at 8 a.m. I should be at the office at 8 a.m. Yo debería estar en la oficina a las 8 a.m. ¿Sí? Entonces aquí vemos que él está hablando acerca de un deber que él tiene. Tal vez es el manager. Manager es gerente, ¿sí? O administrador. Tal vez es el gerente o administrador de una oficina y considera que debe de estar en ese horario. Y ahora aquí vamos a ver el ejemplo cuando hacemos assumptions o suposiciones. She said, he should be in Medellin by now. He has a meeting there. He should be in Medellin by now. He has a meeting there. Él debería de estar en este momento en Medellín. Él tiene una cita, ¿ok? Entonces aquí vemos la assumption, aquí vemos la suposición que ella hace. Ella está suponiendo que como alguien, o sea, esta persona, él, tiene una cita, un encuentro en Medellín, ya en este momento él debería de estar allá. Pero ¿por qué entonces consideramos que es una assumption? Because we are not 100% sure, porque no estamos 100% seguros que él sí esté en Medellín. Note, the negative form of should is should not, or its contraction shouldn't. Aquí en nuestra pequeña nota informativa se nos indica que la forma negativa de should es should not. Y si lo queremos usar con contracción sería shouldn't. Tenemos para este modal una negación. Por supuesto, en todos los tiempos, en todos los idiomas, nosotros podemos hacer preguntas, oraciones afirmativas y oraciones negativas. Eso es común a todos los idiomas. Por lo tanto, los modales no son su excepción. Entonces aquí nos dice que should puede ser usado en negativo. O sea, yo puedo decir debería, deberías, como puedo decir no debería o no deberías. Sí, puede tener una connotación negativa también. Y tengo dos maneras de usar should. The first one is without the contraction. La primera es sin la contracción. And the second one is using the contraction. Y la segunda es usando la contracción.
¿Cómo es esto de contracción? Bueno, lo de contracción es un tema cultural que ya he hablado en algunos videos también. Es un tema cultural que terminó por modificar una ley gramatical, porque gramaticalmente no es correcto que nosotros acortemos palabras, que simplemente tomemos una palabra, eliminemos una vocal para hacerla más corta, para no demorarnos tanto hablando por un tema cultural, ¿sí? Pero como es tan común, ellos terminaron por aceptar este tema cultural dentro de la regla gramatical. Por lo tanto, ya es aceptable hace muchísimos años que hagamos, que hablemos con contracciones. Esto es más del inglés americano, el inglés canadiense, el inglés australiano, que se use contracciones, acortar palabras. La contracción no es más que el uso de un apóstrofe, una pequeña coma que se pone en la parte superior de una palabra para acortarla, para disminuir en unas milésimas de segundos su sonido o para no demorarnos tanto escribiendo, ¿sí? Esto es muy común en el inglés americano. Y lo que hacemos es simplemente reemplazamos con un apóstrofe, que es esta comita en la parte superior, reemplazamos una vocal. Entonces, como vemos nosotros acá, should not en su forma completa pasó a ser shouldn't, pasó a ser shouldn't. ¿Qué ocurrió? Bueno, de la palabra not eliminé la vocal O. Bien, eliminé la vocal O. ¿Y qué quiere decir entonces con esto? Que en el momento en que genero la contracción o realizo la contracción, entonces esta vocal va a ser reemplazada por el apóstrofe. En este caso, el apóstrofe lo tenemos en la negación. ¿Okay? Sin embargo, tanto podemos usar el should not, que vendría siendo su forma original, o la forma correcta de hacerlo, como podemos utilizar también el shouldn't. Bien, algunos de los ejemplos que tendríamos están acá. The first one say, you should not eat too much fatty food. You should not eat too much fatty food. En este caso, estamos usando el negativo, tenemos una connotación negativa dentro de nuestra oración, pero no está evidente la contracción. Entonces, a partir de esto podemos definir que esta es una oración un poco más del inglés británico o del inglés europeo en general, porque no solamente en Gran Bretaña se habla inglés, muchos otros países europeos se habla y no es común el uso de las contracciones en las palabras. Ya el segundo ejemplo diría lo siguiente: They shouldn't be upside. They shouldn't be upside. Esto quiere decir que utilizamos la misma negación, pero en este caso con la contraction. Esto es más relativo. It's more related to American English. Es mucho más relativo al inglés americano. ¿Qué es lo que se logra con esto? Acortar el tiempo de la palabra, acortar el fonema, o sea, el sonido que esa palabra en específico va a tener. Y, por supuesto, pues disminuye el tiempo de expresión, que si lo vemos desde el ámbito cultural, sobre todo en el inglés americano, eso es lo que ellos buscan, acortar las palabras para no demorarse mucho hablando. Posterior a esto tenemos el uso de must. Must. So we have here this little definition. Must is used to express a strong obligation, a necessity, and a logical deduction. Must es usado para expresar obligaciones mandatorias, necesidades y deducciones lógicas. Bien, aquí entonces nosotros identificamos que efectivamente cada uno de los modales tiene un contexto en específico. Entonces lo que nosotros hacemos es que determinamos primero el
contexto y después de ese contexto es que hacemos la construcción de gramática, porque el contexto es el que nos define cuál es el tipo de palabras que necesitamos dentro de nuestras oraciones. Entonces, si should nos servía para hablar de consejos, para hablar de assumptions o cosas que asumimos, de las que no tenemos certeza, must es el verbo que nos sirve para hablar de obligaciones, ¿ok? Y aquí lo especificamos, obligaciones mandatorias, o sea, cuando es un mandato, ¿bien? Vamos a ver entonces algunos ejemplos relativos a strong obligation. Cuando hablamos de strong obligation es lo que está relacionado, por ejemplo, con la ley, ¿sí? Que es algo que no podemos entrar a debatir. Es eso y punto. Así es de fuerte el uso de must. Entonces aquí tenemos en nuestro ejemplo que dice, you must stop at the red line, ¿sí? Tú debes, estás obligado por ley, porque esto es mandatorio, a detenerte cuando el semáforo está en rojo. Entonces, con este verbo modal sí es muy importante tener cuidado cuando, por ejemplo, estamos teniendo una comunicación con nativos, porque es un verbo sumamente fuerte y a menos que el contexto así lo requiera, entonces no deberíamos de usarlo. Cuando vamos a hablar de una obligación, entonces ahí es cuando viene el uso de el must. Necessity, además de expresar una obligación mandatoria, nos sirve para expresar una necesidad, pero no es que pierda su intensidad cuando estamos hablando de necesidad, no. Lo que pasa es que esa necesidad de la que vamos a hablar nosotros es una necesidad relativa a una obligación mandatoria. ¿Bien? En nuestro ejemplo dice, you must have a passport to pass the border. You must have a passport to pass the border. Tú debes tener un pasaporte para cruzar la frontera. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de tú debes tener un pasaporte para cruzar la frontera, estamos hablando de una necesidad. ¿Por qué? Porque tú necesitas el pasaporte para poder salir, para poder cruzar la frontera. Pero es algo obligatorio, está relativo a la ley. The next one, say logical deductions, deducciones lógicas. The example say, they must be rich. They must be rich. Look at their house. Ellos deben ser ricos. Mira su casa. Bueno, entonces en este caso lo que nosotros tenemos es una casa maravillosa, tipo mansión, y estos obreros lo que están asumiendo, están deduciendo de manera lógica que por el tamaño y las condiciones de su casa y de sus coches o carros, estas personas deben ser ricas o millonarias. ¿Bien? Esos son los usos de el must. Aquí entonces en esta pequeña nota informativa vemos lo que estábamos explicando hace un momento con should. Los verbos modales tienen su afirmación y su negación. Como todas las estructuras en cualquier idioma o lenguaje, nosotros expresamos de manera afirmativa o expresamos de manera negativa o hacemos preguntas. Esto no es solo del inglés, en cualquier idioma se aplica. And the note say the negative form of must is must not, or its contraction mustn't, and it is usually used to express prohibitions. La forma negativa de must es must not. Aquí lo estamos viendo en un contexto muy británico, muy europeo, sin su contracción. En su defecto, si la queremos usar muy americana, usaríamos mustn't. Mustn't. Y lo usamos para expresar prohibiciones. ¿Ven? Entonces vemos que cuando está en un formato afirmativo,
tiene estas tres condiciones que nosotros acabamos de explicar, pero cuando lo usamos desde la negación, expresa una prohibición. Example, you mustn't smoke inside a hospital. You mustn't smoke inside a hospital. Tú no deberías, como una prohibición, no deberías fumar dentro de un hospital. Entonces aquí estamos prohibiendo algo, ¿sí? She must not make noise in here. She must not make noise in here. Ella no debería hacer ruido aquí o bulla. Algunas personas también le dicen, ¿sí? Entonces aquí estamos expresando una especie de prohibición de algo que no se debería hacer. Modal verb rules. There are aspects you should know about the modal verbs. Aquí hay algunos aspectos que vamos nosotros a conocer sobre los verbos modales y están relacionados justamente con las reglas de estos verbos. Pero antes de profundizar el tema de las reglas, sí vamos a hacer una aclaración. El hecho que sea una regla gramatical no quiere decir que sea 100% obligatoria. O sea, sí seguimos el patrón de la regla gramatical, pero las reglas gramaticales se modifican y esto se debe a las culturas. Las culturas en cierta medida son las que influyen cómo, cuándo y de qué manera se cumplen con las reglas, en este caso lingüísticas, estamos hablando de reglas gramaticales. Y esto se debe a un aspecto muy importante de los idiomas. Los idiomas son dinámicos. Cuando hablamos de dinámico, nos referimos a eso que está en constante cambio, que no está estático. O sea, algo que constantemente evoluciona. Y justo con la evolución del idioma, asimismo va evolucionando la regla gramatical. Sí vamos a seguir la estructura, pero vamos a estar siempre con nuestra mente abierta a cualquier cambio que se presente dentro de la regla gramatical. Okay, so the first one here is the modal verb are never used with other auxiliary, such as do, doesn't, did, etc. Aquí hay una de las primeras y más importantes. Los verbos modales nunca son usados con otros verbos auxiliares. Bueno, ¿y por qué no se puede usar con otros verbos auxiliares? Porque resulta que los verbos modales ya son auxiliares. O sea, que un verbo modal que es auxiliar, si yo lo voy a usar con otro auxiliar, sería totalmente redundante en mi oración. O sea, sería repetir la repetición, ¿sí? No podemos usar otro tipo de verbos auxiliares con los modales, porque los modales ya son verbos auxiliares. Cuando hablamos entonces tales como do, doesn't, did, entre otros, aquí hacemos referencia a los diferentes verbos auxiliares que existen en inglés. ¿Cómo así que diferentes verbos auxiliares? Efectivamente, tenemos 8 tiempos gramaticales en el idioma inglés y por cada tiempo gramatical existe un auxiliar diferente. Los auxiliares son verbos que no poseen una traducción en específico. Por eso, cuando nosotros traducimos del inglés al español y lo hacemos de manera literal, tal vez utilizando el traductor de Google, tal vez utilizando un diccionario. Bueno, ya esos son válidos cada persona como traduzca, pero cuando nosotros hacemos este tipo de traducciones sin entender que la regla básica de un verbo auxiliar en inglés es que no tiene traducción, pues la traducción nos va a quedar mal realizada.
Estos verbos auxiliares son eso, son auxiliares, llegan a auxiliar, valga la redundancia, a ayudar una oración. Esto está relacionado con temas culturales. El acortamiento de frases, el acortamiento de palabras en inglés son temas de carácter cultural, no lingüístico. Entonces, ¿qué hacen los auxiliares? Son un relleno, son una especie de palabra de relleno que se pone en una oración para que ésta simplemente se oiga un poco mejor o se pueda leer un poco mejor, pero no tienen una traducción como tal. Partiendo entonces de allí, de los 8 tiempos gramaticales que existen en inglés, cada tiempo tiene un auxiliar que le corresponde. Ahí es la tarea de nosotros comenzar a investigar. ¿Cuál es el del presente simple? Bueno, es do, das. ¿Cuál es el del pasado? Did. ¿Cuál es del tiempo progresivo o continuo? El verbo to be. Y así sucesivamente, cada tiempo tiene su auxiliar. ¿Por qué se hace la aclaración? Porque a veces se pueden cometer errores y usamos, por ejemplo, el do o el doesn't, que hace parte del presente simple, lo usamos en pasado o en futuro o en tiempo continuo y esto sería un error gramatical. Por lo tanto, por cada tiempo gramatical en inglés, que son 8, debemos aprendernos los auxiliares de cada tiempo. O sea, entre 8, 9 o 10 auxiliares porque hay unos que tienen 2. Algunos de los ejemplos para que sinteticemos un poco mejor esto es el siguiente. Aquí en la primera, esta oración está escrita con el error. ¿El error de qué? De usar el auxiliar del presente simple con el auxiliar de verbo modal. O sea, aquí hay redundancia en la oración. El ejemplo dice, he doesn't should eat too many sweets. Aquí, por supuesto, que me quedó malísima mi oración porque estoy utilizando mi auxiliar de presente simple junto al verbo modal que también es auxiliar. Cuando lo correcto sería tal cual como lo tengo en la parte inferior que dice he shouldn't eat too many sweets. Allí lo que dice es él no debería comer muchos dulces. ¿Sí? Entonces acá vemos que no necesitamos de otro auxiliar porque ya el verbo modal vendría siendo nuestro auxiliar. To make questions with modal verbs, the modal must be replaced before the subject. Para hacer preguntas con los verbos modales, el modal debe ser ubicado antes del sujeto. Esta es una regla común a todos los tiempos gramaticales. Siempre sabemos que toda pregunta en inglés inicia con un auxiliar. Esto no cambia. Esto es sí o sí. Inicia con un auxiliar. ¿Y esto se debe a qué? A que en inglés no existen los dos signos de pregunta. O sea, los signos que tenemos en español, uno que abre pregunta y el otro que cierra, en inglés no existe. En inglés solamente existe uno, el signo que cierra la pregunta. Por lo tanto, yo utilizo un auxiliar para de esta manera mostrar, decirle a esa otra persona que lo que yo voy a hablar es una pregunta. En el caso de la pregunta, su estructura sería de esta forma. Do you should study? Do you should study? Aquí está en error, porque yo, aunque sí utilicé el auxiliar correspondiente del presente simple, en este caso es do, ya por tener mi auxiliar modal, no debería haberlo usado. En el caso de esta pregunta quedaría de la siguiente manera. Should you study? Aquí ya tengo mi auxiliar iniciando la pregunta y por supuesto cumpliendo con la regla gramatical que me dice que este modal, o en este caso este auxiliar, debe ir antes del sujeto. Sabemos que el sujeto, cuando hablamos de sujeto,
Hablamos de la persona, del pronombre personal. I, you, we, they, tú, usted, nosotros, ellos. Esos son sujetos. Entonces me dice la regla que mi auxiliar, en este caso que es modal, debe ir antes de mi sujeto. ¿Para qué? Pues para que me quede bien estructurada la pregunta. Modal verbs never change their form. Esta otra de estas reglas. Los verbos modales nunca cambian su forma. Ok. Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar esto de que nunca cambian su forma? Esto se debe a que como son verbos auxiliares, no son verbos principales. Cuando hablamos de verbos principales, ¿a qué hacemos referencia? A el verbo que me aterriza la oración, a el verbo que contiene la información de mi oración. O sea, a este verbo como comer, saltar, hablar, decir, dormir, estos que son verbos que le dan sentido a mi oración, estos son los principales, son los que podrían llegar a ser modificados o tener modificación. Sabemos que los verbos principales se dividen entre los verbos regulares y los irregulares. Los verbos modales no están dentro de estas categorías. ¿Por qué? Porque son solo verbos complementarios, o sea, auxiliares. ¿Cómo podemos entonces aterrizar esto? Vamos a ver el ejemplo. She mustn't take a pill every night. Aquí está mal, porque resulta que yo, para convertir este verbo, lo que hice fue modificarlo agregándole ed. Pero resulta que como must es un verbo auxiliar, no entra dentro de la categoría de agregarle o quitarle o que cambie su estructura básica como lo hacen los verbos irregulares que sí se transforman por completo. ¿Cómo quedaría correcta nuestra oración? She must take a pill every night. Vemos que el verbo modal no tuvo modificación alguna. ¿Por qué? Porque es solamente un verbo complementario. He should do homework. Aquí hicieron la modificación de should agregándole s. ¿Por qué? Porque la regla en presente simple me dice que todo lo que acompañe tercera persona, o sea, he, she o it, él, ella o eso, que son pronombres de tercera persona, debe ir acompañado de una S. Pero eso se aplica para el verbo principal, no para el verbo complementario, y es diferente. Aquí solamente es un auxiliar, por lo tanto me quedó malo por haberlo modificado. En este caso me quedaría de esta forma. He should do homework. Él debería hacer su tarea. Entonces acá vamos siempre a tener en cuenta esto para que no vayamos a cometer los errores. La tercera regla, perdón, nos dice, modal verbs are never followed by the preposition to. Los verbos modales nunca son seguidos de la preposición o con la preposición to. Ejemplo, they should go to the doctor. Aquí vemos que nos quedó mal porque pusimos esta preposición que no iría acá. Lo correcto es, they should go to the doctor. ¿Por qué? Porque la regla me dice que no puede estar esta preposición en medio de mi verbo auxiliar y mi verbo principal. O sea, después de mi verbo auxiliar o complementario, en este caso es el modal should, vendría mi verbo principal. En este caso es ir, o sea, go. The verb after the modal must be written in infinitive form. El verbo después del modal, o sea, el verbo principal, el que le da sentido, el que me aterriza mi oración. El verbo después del modal
debe ser escrito en forma infinitiva. ¿En forma infinitiva qué es? Pues en la forma infinitiva de los verbos es como nosotros los utilizamos en el tiempo presente simple. Infinitivo quiere decir que el verbo no está modificado, no está alterado por nada. ¿Cómo alteramos nosotros un verbo? Poniéndole la ed, poniéndole la s, poniéndole el ing, poniéndole... Sí, ahí es cuando nosotros alteramos el verbo y deja de ser infinitivo. Infinitivo es un verbo que no está modificado ni alterado por nada. Es un verbo que al verlo tú en la oración es tal cual como lo encontrarías en un diccionario o en un listado de verbos. O sea, el verbo en su estado original, sin modificación. Entonces a mí me piden que debo poner el verbo que acompaña mi oración, el verbo principal en su forma infinitiva. Example, we should work on the project. We should work on the project. Aquí ya hay un error debido a que modifiqué mi verbo trabajar con el ed. Entonces no estoy siguiendo la regla que me dice que debe ser escrito en forma infinitiva. Ya para que me quede bien, entonces sería de la siguiente forma. We should work on the project. Vemos que el verbo está en infinitivo. Bien. Para la segunda parte, entonces, tenemos lo que habíamos dicho al inicio de clase, que tenemos dos tipos de modales. Están los modales y los semimodales. Estos semimodales son verbos que, por supuesto, hacen parte de los modales, pero tienen otro tipo de estructura. De estos casi no se habla, pero entonces vamos a conocerlos aquí a continuación. So, the description say, have to, it's not a modal verb, but it is usually used to express impersonal obligations. In other words, the person has the obligation to do something that depends on an external authority. For example, the rules at work or at school. Have to no es un verbo modal. Hay muchas personas que ponen este have to dentro de los verbos modales, sin embargo, no lo es. Es un verbo semimodal. Este have to no es un verbo modal, pero usualmente es usado para expresar obligaciones impersonales. Ah, ok. Aquí entonces vemos el por qué las personas se confunden con el verbo y lo usan dentro de los verbos modales. Recordemos que una de las funciones de los verbos modales es expresar obligación. Entonces, como have to expresa obligación, muchas veces cometemos el error de considerar que también es un verbo modal. Sin embargo, es un verbo semimodal. En otras palabras, la persona tiene la obligación de hacer algo que depende de autoridades externas. Por ejemplo, las reglas en el trabajo o en el colegio. Bien, aquí aplica colegio, escuela, universidad, sí, pero cuando existen autoridades externas. Ejemplo, we have to wear an uniform at work. We have to wear a uniform at work. Nosotros tenemos que usar, tenemos que utilizar, o como traduciríamos de manera literal, tenemos que vestir, que es el significado de wear, tenemos que vestir un uniforme en el trabajo. Vemos que efectivamente have to nos está explicando la obligación de hacer algo. ¿Y qué vale la obligación acá? Pues utilizar un uniforme en el trabajo. Ah, ok. Es una regla de la empresa, no del trabajador. Entonces estamos viendo que una autoridad externa obliga a hacer algo. Entonces aquí vemos el uso de have to. The second one says, students have to wear a tie on Mondays. Students have to wear a tie on Mondays.
Los estudiantes deben o tienen que utilizar una corbata los lunes. Vemos entonces acá que no es que el estudiante quiera hacerlo, es una regla de su escuela. Aquí sí vamos a hacer la aclaración. Esto se aplica mucho acá debido a que los colegios sí usan uniforme. Aquí, específicamente Latinoamérica, tanto colegios privados como públicos usan uniforme. En los Estados Unidos no. En Canadá tampoco, en Australia tampoco. Los colegios públicos no usan uniforme. Sí hay un código específico de vestimenta, pero las personas van vestidas como quieren. Los uniformes en estos países son solo para los colegios privados. Entonces, cuando vemos un niño con un uniforme, ya sabemos que estudia en un colegio privado. Entonces, uso del have to para obligaciones externas y sabemos que no es modal, sino semimodal. Con este expresamos obligaciones externas. Tenemos aquí entonces la regla gramatical para la creación o composición de una oración afirmativa. Como ya he dicho en anteriores ocasiones, esto de oraciones negativas, oraciones positivas, oraciones interrogativas, esto no es solo de inglés, porque usted en cualquier idioma puede hacer preguntas y en cualquier idioma puede responder de manera afirmativa o negativa. Esto no es una regla del inglés nomás. Y estas reglas son comunes a todos los idiomas y a todos los tiempos gramaticales, porque usted puede hacer preguntas sin ningún problema y la regla va a ser igual. ¿A qué me refiero con que la regla va a ser igual? Bien, en esta parte, en la parte superior, donde ustedes pueden ver que dice subject, donde ven que dice have o has to, donde dice main verb y donde dice complement, esta es la regla gramatical. Lo que tenemos abajo de eso son los ejemplos, pero la regla es la que tenemos en la parte superior. Entonces, a mí, ¿qué me dice? Que si yo voy a hacer una oración afirmativa, esta debe contener la siguiente regla, que es la que tenemos en la parte superior. The first one is a subject. Lo primero es un sujeto o un pronombre personal. Ya eso nosotros somos los que elegimos. Dependiendo del pronombre personal, aquí decidimos si utilizamos have to o has to. El have to es para los pronombres de primera persona. El has to para los de tercera persona. ¿Cuáles son tercera persona? Estos tres. Él, ella y eso. Esos son los considerados pronombres de tercera persona. He, she, and it. Por lo tanto, este has to solo lo usamos con estos tres. Los otros, los que usan have to, son pronombres de primera persona. Es algo que habíamos nosotros visto en una clase anterior de por qué se hace esta referencia. Bien, esta es una regla que se puede considerar redundante en inglés, porque yo ya sé de antemano que he, she and it son tercera persona, pero a mí la regla me pide que especifique lo que ya está específico. O sea, que además de que yo ya sé que he, she and it son tercera persona, utilice el has to. O sea, en vez de decir have, diría has, para especificar aún más que es tercera persona. Bien, aquí lo único importante es que sigamos esta regla. Seguido del have o has to, viene nuestro main verb o verbo principal. En este caso ya usted lo elige el que desee, de acuerdo a lo que quiera expresar. Y posterior a eso tenemos el complemento. Sabemos que un complemento en inglés no es más que información extra.
información específica que me permite a mí obtener una mejor idea de lo que se está hablando. En muchas de las ocasiones, los complementos suelen ser opcionales. Sin embargo, yo siempre recomiendo que su oración tenga complementos, sobre todo si se está comunicando con nativos. Vamos entonces a ver los ejemplos que tenemos en el recuadro. The first one say, I have to do homework. I have to do homework. Yo tengo que hacer la tarea. Bueno, pero muchos dirán, profe, pero este do, ¿acaso no es el auxiliar? El auxiliar del presente simple, ¿por qué dice hacer? Si se supone que el auxiliar no tiene traducción. Bueno, el do tiene dos formas, como auxiliar y como verbo principal. Como auxiliar no tiene traducción. Como verbo principal significa hacer. Vemos aquí que cómo está como verbo principal, main verb. Por lo tanto, su traducción viene siendo hacer. Yo tengo que hacer la tarea. The second one, you have to take this test before the interview. You have to take this test before the interview. Tú tienes que tomar estos exámenes antes de tu entrevista. Tú tienes que tomar estos exámenes antes de tu entrevista. Ay, pero ¿por qué es que usamos el take? Porque en inglés si nosotros, por ejemplo, en español decimos tomar agua, tomar café, sí, es diferente en inglés. En inglés no se dice tomar, se dice beber. Por eso existe un verbo específico para determinar este tipo de acción. Tomar en inglés está relacionado con agarrar algo, ¿sí? Con agarrarlo. Entonces, en este caso, tomar el examen implica que la persona debe tomar, agarrar en sus manos la planilla, la hoja del examen para poder diligenciarlo. En este caso, antes de la entrevista. Por eso es que utilizamos el verbo take. Y hago la aclaración porque cuando vayamos a hacer alguna composición de oración, no utilicemos take para referirnos a beber agua o beber café. Para eso está el verbo drink, que es como se utiliza correcto. Aquí tenemos entonces nuestro third example. He has to read 2 books for history class. He has to read 2 books for history class. Él tiene que leer 2 libros para su clase de historia. Entonces aquí vemos que en vez de utilizar have to, utilizamos has to. La traducción al español viene siendo exactamente igual, solamente que en inglés estamos especificando que existe tercera persona, que es una tercera persona con la que yo estoy dando mi ejemplo. The next one. She has to work on the weekend. Ella tiene que trabajar el fin de semana. It has to be in every office. Eso o esto debe estar en cada oficina. Cuando estamos hablando de un objeto, de algo, en este caso, impersonal. Next one. We have to wear an uniform. Nosotros tenemos que vestir o usar un uniforme. They have to travel in first class. Ellos tienen que viajar en primera clase. A veces en el tema de la traducción
yo les doy una o dos opciones en el momento de traducción, porque en los idiomas las traducciones no deben ser de carácter literal. Nunca se traduce de carácter literal. Se traduce dándole sentido a nuestro idioma. ¿Por qué? Porque las composiciones de las oraciones en los idiomas pueden cambiar, ¿sí? En el caso del inglés, que hay una regla muy específica que no compartimos nosotros en español, y es que en inglés va primero la cualidad y luego el objeto, la descripción y luego el objeto que está siendo descrito. En español is not the same because we use first the object and after that the quality. Nosotros en español no lo hacemos así. Hablamos primero acerca del objeto y luego de su descripción. No es común en inglés, en español, que nosotros digamos, me voy a montar al rojo carro, me voy en la negra moto. Nosotros no hablamos así, pero en inglés sí se dice así, porque su regla es que primero va la descripción y luego el objeto. Nosotros lo hacemos al revés, o sea, primero el objeto y luego la descripción. Por lo tanto, nunca podemos hacer traducciones literales y esto aplica para cualquier idioma. Siempre la traducción va a tener una o dos opciones. ¿Bien? En la forma negativa, entonces, se genera algún tipo de cambio frente a lo que necesito yo utilizar en mi regla gramatical. Por lo general, en la forma negativa no hay cambios considerables. La regla es casi la misma que en la forma afirmativa. ¿Qué es lo único que nos está pidiendo? Pues que si yo voy a negar, debo tener una negación. O sea, la palabra no debe aparecer en esa oración. Pero la regla como tal, su estructura permanece igual. Solamente es agregarle esta palabra. To make sentences in negative form, you should use the following structure. Aquí vamos a ver cuál es esta estructura que utilizamos para la forma negativa. Entonces tenemos primero el sujeto, en este caso el verbo have to, o tiene que, con su respectiva negación. O sea, pasamos de decir tiene que a decir no tiene que. Ahí es cuando cambia. Tiene que a no tiene que. Seguido del verbo principal y de nuestro complemento o el complemento. Vamos a ver los ejemplos cómo están. Yo pasé de decir I have to do homework, yo tengo que hacer mi tarea, a decir I don't have to do homework, a decir yo no tengo que hacer mi tarea. Yo pasé de decir you have to take this test before the interview, a decir you don't have to take this test before the interview. Vemos aquí que la estructura es igual. Lo único que hice fue que entre mi sujeto y mi verbo have to puse la negación. Entre mi sujeto y el have to puse mi negación. Entonces en este caso tengo don't para los pronombres de primera persona y doesn't para los pronombres de tercera persona, pero sigue estando intacta mi regla gramatical. Ya en lo relativo a interrogación o pregunta, la estructura cambia en este punto específico. Como no tenemos este verbo, este signo de pregunta que abre pregunta, siempre tenemos que utilizar auxiliar para iniciar una interrogación. Por lo tanto, mi verbo auxiliar, en este caso, como esto es una oración en tiempo simple, mi verbo auxiliar viene siendo do
para los pronombres o sujetos de primera persona y das para los pronombres de tercera persona. ¿Qué hace entonces aquí? Cuando voy a hacer la oración, lo único que hago es, antes de mi sujeto o de mi pronombre personal, ubico mi verbo auxiliar. Y esto porque después de mi sujeto, la regla gramatical es exactamente la misma que ya vimos anteriormente. O sea, sujeto, have to, main verb, and complement. El pronombre personal, el tener que, el verbo principal y el complemento. Es exactamente lo mismo. Lo único que hago es que si es una pregunta, antes de mi sujeto le pongo el auxiliar que le corresponda. ¿Que le corresponda qué? Según el sujeto, porque no es el mismo auxiliar para todos. Do para primera persona y does para tercera persona. En el caso de este otro apartado que tenemos aquí en este recuadro, que no lo teníamos anteriormente, es porque estamos dando por supuesto el ejemplo de que es pregunta. Recordemos que en inglés tenemos dos formas de responder, respuestas largas y respuestas cortas. Esto es relativo, depende de la forma como estructure la pregunta. ¿Cómo así que de la forma que sea la pregunta? Bueno, hay preguntas que con un simple sí o un simple no, ya usted respondió. Hay otro tipo de preguntas que requieren de una respuesta estructurada. Y cuando hablamos de respuesta estructurada, nos referimos a respuestas que contienen cierto nivel de información. Que en las respuestas con un sí y con un no hay esta información. Ejemplo, ¿tengo que hacer mi tarea? Do I have to do homework? ¿Tengo que hacer mi tarea? Yo a esto podría responder sí. Y ya, respondí. O puedo decir no. Y ya quedó. ¿Sí? Pero si ya voy a conformar otro tipo de pregunta, pues que no tenga sí y que no tenga no, a esto lo que le llamamos preguntas estructuradas o con respuestas estructuradas. Quiere decir que esa respuesta contiene cierto nivel de información, que no basta únicamente con responder sí o no. Ejemplo, si yo pregunto, ¿dónde vas a estar tú el próximo fin de semana? Yo no puedo simplemente decir sí o decir no, porque no tendría sentido esa respuesta. ¿Dónde vas a estar el próximo fin de semana? Ah, el próximo fin de semana voy a estar en la playa. Where you're going to go the next weekend? Oh, I'm going to go to the beach. Pues, ¿dónde vas a ir el próximo fin de semana? Voy a ir a la playa. Entonces vemos aquí que dependiendo del tipo de pregunta, asimismo estructuramos la respuesta. Cuando son preguntas con WH question o preguntas informativas, que así es como se traducen las WH question, este tipo de respuestas siempre tienen que tener información. Puede ser largas o cortas, pero hay información estructurada. En este tipo de respuestas que vemos acá, denominadas short answers, no hay respuesta estructurada. Lo único que hice fue contestar con un sí y con un no. ¿Perfecto? Bien, entonces esta sería la regla común a el uso de estos verbos y es la misma regla para todos los tiempos gramaticales y para todos los idiomas. Ya lo que cambia es el vocabulario. Y el vocabulario, por supuesto, que es relacionado con mi contexto. Todas estas reglas se aplican a un determinado contexto y el contexto lo define usted. No lo define la regla, lo define usted. La regla está allí, ¿sí? Y es adaptable al contexto que usted elija. O sea, usted decide qué es lo que va a informar, usted es la que decide o el que decide en qué tiempo gramatical va a informar. Si usted va a hablar en pasado, presente, futuro, eso solamente lo define usted. Y partiendo de allí, de definir un contexto, es que identificamos la regla gramatical. Y partiendo de identificar el contexto y la regla gramatical,
es que identificamos el vocabulario que vamos a usar. O sea, no es que esto simple y llanamente la regla me define a mí lo que voy a expresar, sino que yo soy el que defino lo que voy a expresar y asimismo identifico la regla. ¿Bien? Bueno, vamos entonces a dejar hasta ahí. Aquí tenemos a Gloria, nuestra compañera Gloria. ¿Tienes alguna duda, pregunta, inquietud? Buenas tardes, profe. No, pues he estado pendiente porque como entré un poquito tarde, pero estaba atendiendo lo que está explicando. Ujú, vale, perfecto. No te preocupes que igual la clase queda grabada completita por si necesitas ver esa primera parte antes de que tú entraras. Bien, no te vayas a preocupar por eso. De igual forma, ya sabes, tanto Gloria que está presente en nuestra clase como el resto de los compañeros, ya saben que las grabaciones quedan ahí para ustedes, o sea que la puedan repetir las veces que necesitan. Si haciendo esto quedan con dudas o inquietudes, ya saben que con todo el gusto del mundo aquí voy a estar para responderles a través de la plataforma. Tenemos un medio de comunicación, tenemos también el foro de dudas e inquietudes y además también en la descripción del curso tienen dos correos que les dejé por si necesitan de pronto una información más personalizada. Bien, entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí para que no nos vamos a saturar de pronto de mucha información. Thank you very much for watching this video. Thank you, Gloria, for coming to the class. I wish you a wonderful start week and see you in the next class. Muchas gracias, Gloria, por haber asistido a la clase. Entonces, nos vemos en la próxima. Quedo pendiente de Luego. tu inquietud. Ok, bye bye.